Dios los bendiga, hermanos, puestos de pie. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Cordero, dándote las gracias por todas tus bondades, todas tus misericordias, Señor. Por el privilegio, Señor, que nos concedes, Padre, de ser tus hijos, de ser creyentes de este glorioso evangelio, Padre, de este glorioso mensaje. Oh Padre eterno, también queremos decir que es un privilegio, Señor, estar en el hogar, Señor, de un verdadero creyente, Padre Celestial, nuestro hermano Orlando, Señor. Es un honor, Señor, estar en su casa, Padre. Creo que tú también, Señor, en una ocasión entraste al hogar de una mujer y dijiste, Padre, que ahí se podía sentir esa presencia de tu Espíritu, Señor. Ahí se podía sentir que en ese hogar se oraba. Padre Celestial, creo que es algo semejante en este día, Señor. Y creo que tu Espíritu Santo nos ha traído hasta este hogar, Señor, en esta hora. Y te pedimos, Padre eterno, que tú puedas descender en el espíritu de revelación, Padre, y hablarnos en esta noche, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Amén. Vamos a leer una escritura antes de que se siente. Y dice así, el libro de Génesis, el capítulo 39, verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder de todo lo que tenía. Vamos a ir a otra escritura que es Lucas, capítulo 12, verso 42. Y dijo el Señor: ¿Quién pues es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le hallare haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Padre Celestial, te pedimos que tú traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, hay una profecía en el libro de Fiesta de las Trompetas que dice William Marion Branham que en las edades de la iglesia hubo mucho conflicto y el Espíritu Santo fue atado. Pero dice que al final de estas edades descenderá a la tierra Lucifer y Miguel y habrá una lucha. Y lo hemos llamado la batalla más grande jamás peleada. Es una batalla en la cual nos encontramos ahora mismo. No es un día de campo, estamos en batalla. Amén. Estamos en una gran batalla y la última gran batalla. La batalla que se peleó allá en el cielo, hermanos. Dice el profeta que continúa acá en la tierra. Y estamos finalizando esa batalla. Y esta es la razón por la cual el evangelio o las palabras que los siervos de Dios en toda generación han hablado son muy cortantes. Son muy ásperas, son muy duras. Amén. Aun cuando en la época de Juan Bautista, él trataba a aquellos fariseos de serpientes, generación de víboras. Amén. Porque todo el tiempo fue una batalla. Amén. Amén. En el tiempo de Jesús y Judas, ahí estaba representado Miguel y Lucifer en Judas Iscariote. Y así todo el tiempo ha venido continuando y estamos finalizando esto. Ahora, recientemente, como lo que predicamos el día domingo sobre ese papa que sale de los Estados Unidos, pudimos explicar algunas cosas de lo que era el papa Balaam. Amén. Y quisiera continuar un poco sobre eso, porque de acuerdo a lo que estoy viendo aquí en la profecía, es que en el tiempo, en la época de William Marion Branham, cuando a todos los ministros cristianos los asustó el comunismo, dice el profeta que ellos como se estaban uniendo para atacar el comunismo, pero no sabían que se estaban uniendo con el enemigo, porque estaba Roma ahí. Amén. La iglesia católica y la protestante se harán amigas, y se hicieron amigas. Amén. Y es algo que, hermanos, en este día, la iglesia verdadera, William Branham dijo que cuando esto suceda, cuando la imagen de la bestia entre en operación,
la verdadera iglesia será echada fuera. Yo le pregunto a usted, ¿dónde estamos? Estamos fuera, ¿verdad? Amén. Fuimos echados. No hay manera que ellos nos reciban. Amén. Dice el profeta, dice el señor William Marion Branham, que en los últimos días Cristo estaría tocando la puerta. Amén. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es lo que Cristo estaría haciendo en el último día, tocando, porque él sería echado fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, fíjese, para traer este pensamiento, ¿cómo es que las iglesias del mensaje se han estado asustando con esto del anticristo y este papa que sale de los Estados Unidos? Y ellos piensan que ahora los van a echar fuera. ¿Echar fuera de dónde? Ellos ya están en un concilio. Ellos ya se unieron, amén. Amén. Ellos ya... Mire, escuché a un predicador que estaba diciendo sobre esto. Y voy a volver a leer la misma cita para que leímos el domingo. Dice William Marion Branham de esta manera: yo creo que uno de estos días gloriosos, dice, cuando esta confederación unida de la iglesia se una. Ahora este ministro estaba diciendo que esto no es la confederación de iglesias, pero mire lo que sucede aquí más adelante. Y escojan al nuevo papa de los Estados Unidos, y sea colocado ahí según la profecía. Una vez más, vamos a decir esto. Si el profeta está hablando de una profecía, él lo dice en otros mensajes, que la profecía está en Apocalipsis capítulo 13, 11, de una bestia que sale de la tierra, no del mar, sino de la tierra. Y lo dice: y luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. Amén. La imagen de la bestia, hermanos, dijo William Branham siempre, que es Estados Unidos. Por ejemplo, mira lo que dice aquí. Ahorita vamos a seguir leyendo eso. Estábamos leyendo ahorita el mensaje. Los hechos del Espíritu Santo. Aquí estamos en preguntas y respuestas, predicado en 1954. Y aquí la Biblia habla que los Estados Unidos, lo tocamos en profecía, sale como un cordero, lo cual significa libertad de religión. O sea, en Apocalipsis 13, primero comienza hablando de la bestia Roma. Y como en el verso 11, primero dice, vi una bestia que salía del abismo, del mar, decía. Y con el verso 11 dice, vi otra bestia que salía de la tierra. Y William Branham dijo, eso es Estados Unidos. Amén. ¿Ok? Y aquí la Biblia habla, y aquí la Biblia habla de los Estados Unidos, lo tocamos en profecía. Sale como un cordero, lo cual significa libertad de religión. Y ellos unen esas dos cosas, Estado y religión. Y bueno, esto está entre líneas. Dice, y habla como un dragón, y ejercita delante de él el mismo poder que el dragón tenía. Ese cordero es los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos aquí de un papa que han ordenado ahorita Roma, ese papa se lo llevan a Roma y sigue Roma gobernando. Pero esta imagen a la bestia, porque William Marion Branham lo está diciendo aquí, dice, amén. Aleluya. Aquí está. Y escojan a este papa de los Estados Unidos y sea colocado allá según la profecía. Luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. Entonces aquí la profecía de lo que el profeta está hablando es de la imagen a la bestia, lo cual es Apocalipsis 13. Es el fin. La imagen a la bestia. William Marion Branham dijo muchas veces, cuando personas que no creen lo mismo se unen, iglesias amistosas, no importa cómo creamos, tengamos compañerismo, ese espíritu ecuménico moviéndose entre las iglesias, cuando personas que unas creen de una manera, otras de otra forma, se unen
William Branham dijo en el mensaje Shalom, eso forma una imagen a la bestia. Amén. Entonces aquí las iglesias del mensaje piensan que se van a unir con la iglesia católica. Es que nosotros no creemos como ellos, pero nos vamos a unir con ellos. Piensan que harán eso. Ellos no van a hacer eso. Ahorita todo este montón de vamos a decir, de denominacionales del mensaje, están asustados contra ese papa. No van a ir a unirse con él. Pero William Branham dijo, cuando personas que no creen lo mismo se unen en compañerismo, eso forma una imagen a la bestia. Amén. Nunca, hermanos, ha habido un tiempo en que las iglesias del mensaje, sin importar cómo crean, estén unidas. Amén. Nunca ha habido un tiempo, hace tiempo atrás, todo el tiempo había pleitos, cercos por todos lados, y hacían cercos, según ellos cercos, no eran exactamente cercos. Muchas veces fueron siervos de Dios, que se levantaron predicando la palabra, amén, y entonces aquellos no los podían ver. Amén. Entonces, aquí William Branham está hablando en esta misma profecía que se formará lo que es la imagen Amén. a la bestia. Amén. Por un papa que salga de los Estados Unidos. Entonces, si es Estados Unidos, es un gobierno, hermanos. Es una autoridad, pero como yo he estado predicando, que nuestro mundo, lo que Dios está viendo, cuando Dios vio a Juan el Bautista ahí, parecía que era una profecía para el mundo entero. Amén, era para el pueblo de Dios. Dios se está tratando con su pueblo solamente. No es para las multitudes. Le voy a poner ejemplo. William Marion Branham dice en el mensaje El Dios está perversa, que el último truco de Balaam fue unámonos. Amén. Todos somos iguales. Permitan que sus hijas se casen con sus hijos y todos, aunque no creamos lo mismo, todos somos, unámonos. Y William Branham dijo, ese pecado que Israel cometió al aceptar la doctrina de Balaam, de que todos somos iguales, ese pecado nunca les fue perdonado. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ahora la gente dice, William Branham dice, lo vimos, que Balaam es un papa, ¿sí o no? Es un obispo, es un cardenal. El obispo Balaam. Este obispo les predicó a quienes, a creyentes del mensaje, y este obispo era considerado profeta de Dios. Amén. Dijo William Branham que cuando se enfrenta Moisés y Balaam, dijo, aquí está un profeta de Dios confrontando a otro profeta de Dios. Ambos eran profetas. Ambos eran profetas. Amén. Pero Balaam por la línea de las visiones. Él era una simiente de la serpiente. Moisés por la línea de la palabra revelada. Amén. Moisés entrando a la gloria chequina de Dios y saliendo con los verdaderos mandamientos. Amén. William Branham dijo en el mensaje de Hablando a Dios, los verdaderos mandamientos son los 7 sellos. Amén. Y hermano, nosotros siempre le llamamos truenos. Pero William Marion Branham a los 7 truenos le llamó 7 sellos. ¿Sabían eso? Amén. Por eso cuando yo diga 7 sellos son los truenos. William Branham dijo, hay 7 sellos naturales, que son los que yo vendría a predicar. Están en la Biblia. El bautismo que Pedro instituyó en el nombre de Jesucristo está en la Biblia. Eso pertenece a los sellos naturales. Así dijo William Marion Branham. Dijo, pero existen otros 7 sellos que están en la parte de atrás del libro, que a Juan se le prohibió escribir. Amén. Amén. Cuando hablemos de los sellos, estamos hablando de los truenos, pero los verdaderos, no los naturales. Amén. Existen otros 7 sellos que a Juan se le prohibió escribir. ¿Y qué se le prohibió escribir a Juan? Los truenos. Sella las cosas que los 7 truenos han hablado, no las escribas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios. Ahora son esos otros 7 sellos que contienen el misterio de Dios, mientras que Balaam solamente tenía visiones Aleluya. y era llamado profeta. Amén. Moisés entraba a la gloria chequina de Dios y salía con su rostro resplandeciendo. Amén, para presentar los mandamientos al pueblo. La palabra revelada venía a Moisés. Amén. Amén. Amén, pero ellos no entendían lo que es el rastro del profeta. Ellos no entendían lo que es el rastro de la serpiente. Por eso, hermanos, si hay algo de importancia en los últimos días,
es conocer el rastro del profeta y el rastro de la serpiente. Amén. 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 William Branham dijo, yo lo voy a predicar, y creo que lo está predicando ahora mismo. Amén. El rastro del profeta es Amós 3:7. Amén. Amén. Ahí está el rastro del profeta. Nunca existió un profeta que revelara los secretos de Dios que resultara ser falso. Nunca. Amén. Nunca hubo un profeta que revelara los secretos, pero hubo profetas que profetizaron y eran falsos, que vieron visiones y eran falsos. Y el título de profeta se les fue quitado a ellos. Amén. La Biblia dice que cuando los hijos de Israel encontraron, cuando cruzaron, entraron a Jericó y encontraron a Balaam, ya no le llamaron profeta, le llamaron el adivino y lo mataron. Amén. Amén. Entonces, por eso, hermano. Pero como la gente no conoce el rastro del profeta, dice William Branham que ellos dijeron a los hijos de Israel, pues tú, Moisés, eres profeta, él también es profeta. Y se fueron a la iglesia de Balaam. Así dice el profeta. Amén. Se cambiaron de la iglesia de Moisés a la iglesia de Balaam, porque eran profetas de Dios. Este Papa, este Vaticano, este hombre les predicó a creyentes del mensaje de un profeta. Por eso es que aquí, si William Branham está profetizando un Papa de los Estados Unidos, tiene que ser alguien que le predique a creyentes del mensaje, que trate y lidie con personas del mensaje. Absolutamente tiene que ser así. Amén. Por eso, como decíamos al principio, o tenemos un patrón y es la palabra de Dios, o qué patrón agarramos, no sé. Pero en el patrón de la palabra de Dios, amén, el hermano Judas era de tanta confianza para los mismos creyentes del mensaje, que los mismos creyentes del mensaje le confiaron el dinero a Judas. El dinero se le confía a la persona de más confianza, y se lo confiaron a él, amén. Por eso es que, ¿cómo pueden estas personas del mensaje estar pensando que el anticristo es Roma o es por allá un papa de Roma, cuando, hermano, tiene que ser alguien que ellos le confíen aún el dinero, el tesoro de la iglesia? Amén. ¿Le ama, hermanos? Amén. Amén. Por eso dice William Marion Branham, este asunto del concilio de iglesias no es otra cosa sino un alboroto de la Virgen Fatua. Cuando la Virgen Fatua, allá en el tiempo de William Branham, estaba en la Bautista Metodista Presbiteriana, ahí estaba Billy Graham, Oral Robert para eso. Pero en este día, la Virgen Fatua es el mensaje. Y el concilio de iglesias es concilio de iglesias del mensaje. Ahí tienen a sus Billy Graham, a sus Oral Robert, predicándoles, unámonos, unámonos, unámonos. William Branham dice que en 1963 el Papa de Roma decía, unámonos. Y este clamor, este llamado a la unidad ha dado frutos, hermano. Como dije el domingo, no había visto yo nunca esto. Pero ahora hasta los que tienen apóstol, que estaban muy separados de los que tenían del quíntuple ministerio, ahora ellos van y predican acá y estos van y predican allá. Amén. Amén. Ya se acabó el pleito. En estos últimos días el pleito está terminando. Ya todo es compañerismo. Por eso, aquellos que se paran por la palabra, amén, aquellos que nos paramos por la palabra, vamos a empezar a ser vistos como más pájaros raros. Amén. Más, amén, porque no estamos entrando en su onda de abrazarlos y tener compañerismo con ellos. Hermanos, ya estamos fuera. Amén. Ya fuimos echados fuera. William Marion Branham siempre dijo, lo que no se une al concilio será dejado fuera, y ya estamos afuera. Amén. Aleluya. Fíjese las tácticas de unidad. Fíjese cómo Satanás es astuto. Cuando iban a dar esas tablets allá en Nogales, lo cual creo que aquí en Valencia pasó igual, José Branham dijo, no le lleven tablets a la casa de nadie. Si no vienen a esta reunión donde estén todos unidos, no les entreguen las tablets. Esa fue la orden. Así pasó aquí, ¿verdad? Sí. Así pasó allá. Fíjese, Satanás es astuto. O sea, vea nomás el pensamiento. ¿Por qué no dijo José Branham? Yo comprendo que hay iglesias incrédulas del mensaje e iglesias de verdaderos creyentes que no querrán unirse. Por eso lleven las tablets a cada iglesia. No, él los quería todos mezclados.
Balaam quería eso. William Marion Branham dijo que fuera doctrina de Balaam mezclarlos a todos. Amén. Y José Branham dijo, los quiero aquí o no hay tablet. No, hermano, un verdadero hijo de Dios. ¿Para qué queremos esas tablets? No, hermano, la palabra de Dios ya está en nuestro corazón. Amén. O sea, si me la van a vender a ese precio, no la quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Balaam dice William Marion Branham. Hay una escritura que William Branham dice: el séptimo ángel bajo el séptimo sello va a sacar al pueblo de la novia y los va a llamar a la genuina expiación. Dios hecho carne entre nosotros, la ciencia lo ha probado por fotografías. Eso llamó William Branham la genuina expiación. Amén. Amén. Así como Juan Bautista vio a Jesús venir y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros al ver a William Marion Branham dijimos: aquí el Cordero de Dios. Él derramará su sangre por nosotros y el séptimo ángel los estará llamando a la expiación. Amén. Amén. Voy a volver a leer esta escritura que leímos el domingo. Dice, ¿se salvará la virgen insensata? Dice, bueno, lo que sucede con ella, dice el profeta, es que ella, después de ese tiempo, ahora ella tendrá que pasar por el periodo de la tribulación, y la razón de eso es porque ella ha rechazado la expiación en su plenitud. Ella es una creyente por profesión, pero ella tendrá que pasar por el periodo de la tribulación. Aquí está hablando de una virgen fatua que rechazó la expiación en su plenitud. Escúchenme, esta expresión tenía William Marion Branham que, o sea, sabemos que él era Dios, pero aquí estaba absolutamente profetizando. Porque William Marion Branham decía que la expiación era Cristo en el Calvario. Pero aquí está hablando de una virgen fatua que rechaza la expiación en su plenitud. Todas las iglesias bautistas, presbiterianas, luteranas y las iglesias del mensaje, todas creen que la expiación en su plenitud es el Calvario. Pero aquí William Branham está hablando de una virgen fatua que rechazó la expiación. Ella rechazó el mensaje del séptimo ángel. Porque el séptimo ángel bajo el séptimo sello los va a llamar a la genuina expiación. Y ella rechaza eso. Rechazó la sangre. Amén. No se lavó en la sangre. Y pagará con su sangre. Amén. Mire lo que dice acá William Marion Branham. Dice: mensaje de la revelación de Jesucristo, dice: será un tiempo lamentable para aquellos gentiles que han sido dejados, quienes lo han rechazado a él como su Mesías de este día. Dice: ellos gemirán y llorarán. La Virgen durmiente se estará lamentando, dice. Esa es aquella iglesia que rehusó conseguir aceite, porque lo rechazaron como el Mesías de este día. Y mire lo que dice aquí, en el mensaje: hoy se ha cumplido esta escritura. William Marion Branham está hablando de la primera venida de Cristo. ¿Cuántos saben cuál fue la primera venida de Cristo? Cuando vino William Marion Branham. Amén. Amén. Cristo nunca había venido. Usted dice: ¿y qué de Jesús? Es solo una sombra. La primera venida de Cristo es cuando William Marion Branham vino. Amén. Cuando el libro de Isaías se abre y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas, para sanar a los enfermos. Ese era el ministerio de William Marion Branham. Para sanar a los quebrantados, ese era su ministerio. Pero antes de decir: y para traer el día de venganza, paró. Porque eso, dijo William Marion Branham en muchos mensajes, eso correspondía a su segunda venida. ¿La segunda venida de quién? De William Marion Branham. Fíjese, hermano, qué tan importante era predicar el regreso de William Branham. Porque era la segunda venida de Cristo. Antes teníamos dos conceptos. Amén. Decíamos: Cristo vino y va a venir por segunda vez allá al Jesús de Nazaret. Y William Branham va a regresar. Ya era como un término menor. Pero mi hermano, cuando William Branham dijo: yo cabalgaré esta veré una vez más, esa sería la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén. Esto es el positivo.
Es algo más grande. Por eso, fíjese, hermano, en qué problema o qué tan vil fue esto, que los predicadores del mensaje que creían en el regreso del profeta, por el compañerismo, venden su primogenitura y se unen con las iglesias. Yo los he visto, Amén. casi a todos ellos, unidos con las iglesias que no lo creen. Y hay una regla invisible que ni se las dicen, pero es en automático. Te vienes y tenés compañerismo con nosotros, pero enmudece con eso de la segunda venida de Cristo. Enmudece, no vuelvas a predicar que William Branham regresará. Ellos son muy obedientes y muy respetuosos, no lo hacen. Y entonces ya puede haber compañerismo. Piense cuál fue la doctrina evangélica a la que ellos renunciaron. Porque William Marion Branham dijo, cuando este concilio comience a apretar, si te vas a unir a él, tendrás que renunciar a tu doctrina. ¿Sí lo dijo, hermano? Amén. Hermano. La gente está pensando, ay, viene León XIV, no vas a renunciar a la doctrina. No, hermano, ya el diablo los hizo renunciar. Yo ya sé de hombres que no pueden predicar lo que ellos creían. Yo ya los he visto, hermanos. En mi generación los estoy viendo ahora mismo. A esos hombres que no pueden, amén, predicar lo que ellos creían. Muchos en aquel tiempo me dijeron, Eliseo, es que mira, no, si ellos no creen eso, los vas a lastimar solamente. Nomás los vas a molestar. Pero sabes una cosa, hermano, yo me acuerdo que en aquel tiempo, cuando todo eso vino, yo me acuerdo que, porque es que mire, es que lo más tremendo es que ellos tienen citas. William Branham dijo, yo no predico doctrina fuera de mi iglesia. ¿Se acuerdan? Yo me mantengo, ya en otras iglesias, ya me mantengo solamente predicando la base fundamental del evangelio. Que Jesús vino y murió por nosotros. Pero ya doctrina, sí, pararme ahí, predicarles la predestinación, no lo hago porque a lo mejor ellos no creen en la predestinación. William Branham hacía eso. Pero le voy a decir una cosa, porque no podemos acusar a William Branham de que ha sido malo. No. Cuando William Branham dijo, yo predico la base fundamental del evangelio, William Branham sabía que estaba predicando la línea de vida, lo que da vida eterna a la persona. William Branham nunca fue culpable de predicar, de ocultar la línea de vida, lo que da vida eterna. O sea, quizás podamos omitir alguna cosita en algún otro lugar, pero hermanos, lo que da vida eterna no se puede ocultar. Y en la época de William Branham lo que daba vida eterna era el Calvario, que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Y William Branham dijo, me mantengo en la base fundamental del evangelio, lo que da vida eterna. Se mantenía en eso. Pero cuando William Marion Branham fue a la India o al África, donde tenían todo tipo de dioses, unos adoraban a Buda, otros adoraban a Mahoma, otros adoraban una gallina negra y diferentes cosas tenían, cocodrilos eran sus dioses. William Marion Branham ahí iba a respetar, porque ahí nadie creía que Jesús había muerto por ellos. Nadie creía eso, y William Branham iba a respetar sus doctrinas ahí. Hermanos, si William Branham no les habla del Calvario a ellos allá, entonces los hubiera dejado tan perdidos como estaban antes de que él fuera. Amén, no tiene sentido que hubiera ido. Pero cuando se paró ahí, si iba a lastimar sentimientos, ni modo. Pero ahí a toda esa gente que tenía diferentes dioses, les dijo que el único Dios que existía era Jesucristo. Era la revelación máxima que William Branham tenía y se los dijo a ellos ahí. Si los molestó, ni modo. Amén. Pero los retó a ellos en aquellos lugares. Porque esa era la base fundamental del evangelio. Y la base fundamental de nuestro evangelio, cuando andábamos predicando hace años en las iglesias allá, es que William Marion Branham era la plenitud completa de la deidad corporal. Amén. Que él era Lucas 17:30 y que Dios se había hecho carne en él y las iglesias no creían eso. Y decían, Eliseo, no les hables eso porque eso les molesta a ellos, predica otro tema. Pero mire lo que dijo William Marion Branham. El mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, página 13. Dice, Dios manifestado en carne humana. Si un hombre no cree eso, está perdido. Entonces, si yo iba a una iglesia del mensaje que no creyeran eso, es porque estaban perdidos.
Y si yo sabía que estaban perdidos, y iba y por ahí predicaba otras cositas, amén, para caerle bien al pastor y a la congregación, los dejaba tan perdidos como estaban antes de que yo llegara. Entonces, por eso, hermanos, es que no es que quisiéramos faltarle respeto a la gente, pero uno llegaba a las iglesias del mensaje y todos estaban perdidos. Nadie creía que William Marion Branham era la plenitud completa de la deidad corporal. Y teníamos que decirlo. Él dijo, William Branham dijo una vez, un pastor en alguna parte, ministro, quien sea, que se pare en el púlpito y diga que no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico. Esa es la simiente de discrepancia. Amén. Uno tenía que pararse en los púlpitos y decirles que Dios se había hecho carne en un hombre llamado William Marion Branham, Amén. para poder que recibieran vida eterna. Y por supuesto, hermanos, ustedes pueden imaginarse lo que sucedió. En todos los púlpitos fui echado. Y de todos los púlpitos, apenas yo estaba bajando, cuando subía el pastor decía, eso no está correcto lo que el hermano dijo. Hermano, el pastor se había tan asustado de que alguno de sus miembros fuera a recibir vida eterna, que no se esperaba que me fuera. Antes de que yo me fuera, casi en mi cara, muchas veces en mi cara dijeron que estaba errado lo que acababa de predicar. ¿Sabe usted por qué? Porque William Branham dijo, cuando un ministro de la palabra de Dios está en el púlpito, ángeles descienden y lo ungen. Dijo, pero cuando sube un falso, demonios bajan y lo ungen, ángeles caídos, para hacer que la gente descrea la palabra. Y al diablo le da miedo que alguien vaya a creer. Por eso ellos subían y ni siquiera me iba yo cuando ya estaban tirándole a lo que yo estaba predicando. Hermanos, eso que dijo el hermano es idolatría. Y fuimos echados fuera. Amén. Pero ahora un montón de ministros ya vendieron su primogenitura y están en compañerismo. Y observe cómo este obispo logró juntarlos a todos para recibir esas tablas. Los juntó a todos. Solo aquellos que conocían las escrituras y que se habían apartado del sistema no se presentaron. Amén. Dice William Marion Branham así. Será un tiempo... Ah, no, ese ya lo leímos. Dice William Marion Branham. Estaba hablando de que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí en la primera venida, porque me ha ungido para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y para la mitad del versículo, porque la otra parte no le correspondía a su segunda venida. Y mire cómo lo expresa William Marion Branham. Ahora, en el mensaje, hoy se cumplió esa escritura, párrafo 50. Ahora, la otra parte del versículo, la parte del versículo que ya no leyó William Branham, es cuando dice, y para traer el día de venganza del Señor. Ahora, la otra parte del versículo, como dije, no requería atención. Porque este Mesías que viene ahora en este tiempo es cuando Él traerá el juicio. En muchos mensajes dijo la otra parte, no le prestó atención porque eso hablaba de su segunda venida. Y aquí lo dice de esta manera, porque este Mesías, este ungido, que viene ahora en este tiempo, es cuando Él traerá el juicio. Amén. Amén. Este es tiempo de juicio, hermanos. Este es un tiempo más tremendo que cuando William Branham estaba aquí. Usted dice, ¿por qué? Porque William Branham iba a derramar su sangre, amén, por el perdón de la gente. Pero ahora ya no es así. Ahora se está haciendo un reclamo a aquellos predestinados desde antes de la fundación del mundo, escritos en ese libro. Ese libro está aquí y está llamando los nombres. Este es el tiempo del reclamo y del juicio para las iglesias. Amén. Amén. ¿Le aman, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como digo, esta guerra comenzó en el cielo.
Voy a leer un extracto aquí. El mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado, dice así nuestro Señor. Ahora escuchen atentamente. Ángeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? Lutero, Wesley, católicos pentecostales, que no se mantuvieron firmes en su primer estado, igual que aquellos ángeles, y han caído en organización. Oh, hermano, es tan peligroso caer en organización. Es tan duro, por ejemplo, mire, la organización de José Brand, pues es un descaro. O sea, es totalmente un misal romano, porque los pobres pastores ni siquiera una cita de la Biblia pueden leer. José Brand se las manda las citas que van a leer de la Biblia. Imagínense, es un descaro total. Pero usted dice, yo me voy a una iglesia que tenga un pastor y que predique, ahí ya no voy a estar en organización. No, por supuesto que no. Organización, dijo William Branham, pone un punto a su doctrina y no acepta lo que Dios va a revelar adelante. Y las iglesias del mensaje ya hicieron eso. Todas tienen un punto en su doctrina. Creemos esto, punto. Pero hermano, mira, aquí estoy viendo que William Branham es el Mesías. Eso es fanatismo. El punto ya lo pusimos hace años. Cualquier iglesia en esa condición está adorando a Satanás. Dijo William Branham, todas las iglesias están adorando a Satanás. Amén. ¿Cómo adoran a Satanás, hermano Branham? En la página 5, el mensaje leen de Satanás dijo, bueno, Satanás hoy en este tiempo te va a permitir reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. Pero cuando se toma una promesa que ellos mismos dieron, amén, Jesús en Lucas 17:30 dio la promesa. Para este día, y Satanás lo aplica a otra edad, eso es todo lo que tiene que hacer para que la gente adore a Satanás, pensando que están adorando a Dios. Un pueblo predestinado, un pueblo elegido, puede ver esas iglesias adorando al diablo. Amén. Muchas veces pasan problemas, se enferma mi esposa y ella tiene familiares en esas iglesias. Vamos a orar por ti, adelante. Pero mi hermano, yo por nada del mundo le pediría a una persona que adora al diablo que ore por mí. No, Señor. Claro que no. Amén. Yo no iría a consultar a Baal peor, como dice la Biblia. No, Señor. William Marion Branham es mi sanador y es mi Dios. Amén. Y si estoy enfermo, alguno de ustedes puede orar por mí, pero no voy a ir allá que pedir oración. Hay gente que pide oración por todas partes. No, Señor. La gente está orando al diablo. Ninguna persona en su sentido cabal, teniendo un niño enfermo, iría por ahí con un grupo de brujos que tienen alguna cruz ahí pintada y adorando una gallina negra y con sangre y todo, y decir, oren por mi hijo. Ninguna persona cabal haría eso. Pues es la misma cosa que está pasando con las iglesias. Amén. Solo por poner un punto a su doctrina, el rastro de la serpiente fue encontrado en ellos. ¿Le aman? Amén. Amén. William Branham está aquí esta noche. Amén. Página 500, párrafo 550, mensaje, Cristo es el misterio revelado. Ahora escuchen, ángeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? Lutero, Wesley, católicos, pentecostales, que no se mantuvieron firmes en su primer estado. Igual que aquellos ángeles han caído en organización. Un hijo de Dios debe odiar la organización. Amén. Amén. Era lo que el diablo quería hacer en el cielo. Amén. Y allá Miguel desenvainó espada. Le dijo, tú no vas a hacer esto. Y los arrojó a la tierra. Y otra vez Miguel ha descendido a la tierra. Y está aquí, con la misma espada desenvainada, enfrentando a Satanás. Amén. Sigue diciendo. Amén. Dice, han caído en organización y como el baluarte principal de Lucifer allá en Nicea. ¿Y qué han hecho? Han organizado una gran asociación ecuménica de ministros para hacerle una imagen a la bestia. Como dijo la Biblia, y están creando una economía cristiana que cerrará las puertas de esta iglesia y otras semejantes. ¿Ven a Lucifer en su obra? Estoy tratando de traerles la revelación triple o el misterio de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Se vendieron a razonamientos de sabiduría y de educación
Igual que Eva, lo hicieron los ángeles caídos. Wesley fue un hombre de Dios, pero Wesley fue un hombre de Dios, dicen. Pero ¿qué le siguió? Ángeles caídos entraron ahí. ¿Qué eran los ángeles en el principio? Seres creados de Dios. Pero creyeron, pero cayeron por la sabiduría de Lucifer. Cayeron por Lucifer, por la sabiduría de Lucifer. Y ven lo que llegó a ser ángeles caídos y organizaciones de hombres de Dios que salieron. Ángeles caídos, pero dice así. Dice, y hombres de Dios que salieron a establecer las verdades en la tierra. Pero antes de que esa verdad pudiese salir y proclamar y llegar a la verdadera revelación de Cristo, ángeles caídos entraron y se apoderaron de ella y formaron denominaciones de ella. Por esa razón es que la revelación del misterio de los 7 sellos tuvo que ser abierta. Por esa razón la revelación del misterio de los 7 truenos tuvo que ser abierta. Amén. Amén. Esos son los sellos. Por esa razón es que la revelación del misterio de los 7 sellos tuvo que ser abierta. Ahora lo ven. Lo que ellos abandonaron, si Lutero hubiera continuado, hubiera llegado hasta acá. Si Wesley hubiera continuado, si Pentecostés hubiera seguido, ¿qué hubieran logrado ellos? Ahora solo hay una cosa que puede suceder. Tiene que haber un mensaje en el tiempo del fin. Amén. Que no haya ninguna otra cosa que le pueda seguir. Y ahora el mundo ecuménico ha establecido tal régimen que no podrá haber denominación ni otra cosa que siga eso. El mundo debe venir un mensaje y está ese mensaje aquí. Amén. Pero el mundo ecuménico ha establecido tal régimen, el punto ese que digo. No crean nada de revelaciones. Ya todo fue revelado. Esa expresión ya todo fue revelado. ¿Cómo ha tenido éxito el diablo con eso? Hipócritas, porque William Marion Branham dijo, el 7º sello yo no lo conozco, pero allá en el futuro habrá 7 voces que revelarán la gran revelación en aquel tiempo. Amén. Amén. Así lo dijo nuestro Señor. ¿Por qué no toman esa cita? Pero a ellos nomás les gustó la revelación de la simiente de la serpiente y con eso se están gozando. Hermanos, gózate todo cada mañana. Gózate porque Dios reveló la simiente de la serpiente. Usted sabe que eso no es así. ¿Qué denominación del mensaje no cree simiente de la serpiente? Los de Soto Santiago, los de Apóstol, todo el mundo cree simiente de la serpiente. Dijo William Marion Branham, cuando el maná se pudre, los buitres llegan. Eso es una señal muy rápida de que el alimento ese ya no sirve. Cuando los buitres llegan a comerse el alimento que la novia se estaba comiendo, es porque ya no sirve. Pero hay un régimen que el mundo ecuménico ha puesto. Por eso no pueden seguir esto. Hicieron un régimen. A William Marion Branham solo llega hasta mensajero. No lo llamen Mesías, no lo llamen Cordero, no, eso no. Pero nació en abril, ¿eso qué importa que nació en abril? No lo llamen Cordero, no lo llamen Mesías, no, es un régimen que el mundo ecuménico ha establecido. Y cuando escuchan por allá a uno de nosotros hablar, lo rechazan rotundamente. Porque ya establecieron su régimen, el mundo ecuménico del mensaje. Pero el mensaje sí está aquí. Tiene que haber un mensaje en el tiempo del fin que ninguna denominación se lo coma. Amén. Esta es la profecía de la Biblia que dice que vienen días cuando nos dará un trigo y un vino que no lo tendrán nuestros enemigos. Amén. Ni tu vino ni tu trigo lo tendrán tus enemigos. Amén. A las denominaciones de las edades de la iglesia se les confió algo, que si lo tomabas recibías vida eterna. A las denominaciones, hoy a las denominaciones no se les confió nada de vida eterna. Nada. Usted dice, a ver hermano, ¿qué era lo que se le confió a la organización? Que si lo tomabas puedes recibir vida eterna. Bueno, las organizaciones tienen un vaho que le dicen a la gente, si tú eres bautista te vas al cielo. Y entonces la gente, oh sí, yo me hago bautista para ir al cielo. Pero también en las edades de la iglesia se les confió algo, que si un hijo de Dios lo tomaba, podía tener vida eterna. Y era el Calvario. Todas las organizaciones tenían el Calvario. De manera que los hijos del diablo, como les encanta la organización, decían, yo me meto a la católica para ser salvo.
Los hijos del diablo, por como les encanta la organización, yo me meto a la bautista para ser salvo. Y seguían perdidos. William Marion Branham dijo así: a mí no me importa, ahora esta es su generación. Esto ya no funciona así aquí. Porque en aquella generación se le confió algo a la denominación, que si lo adquirías podías ser salvo. Hoy no. Hoy nuestros enemigos no tienen nuestro vino ni nuestro trigo. Pero en aquel tiempo sí se le confió algo. Por eso dice William Branham: tiene que venir un mensaje que ninguna denominación lo siga. Aleluya. Amén. Pero en aquel tiempo se le confió algo. Y así dijo William Branham: a mí no me importa si eres católico, bautista, presbiteriano o luterano. Si estás confiando en tu denominación para salvación, estás perdido. Pero, ahí está lo que se le confió. Si confías en el derramamiento de sangre del Calvario, que murió por ti, que a la obra de redención fue consumada en el Calvario, tienes vida eterna. Y los verdaderos hijos de Dios que caían en esas organizaciones no se iban por la iglesia o por la denominación, se iban por el Calvario, lo cual era un conducto que les daba vida eterna. Hoy las organizaciones son puertas del infierno y no tienen ese conducto. El plan de salvación cambió. Amén. ¿Le aman? Amén. Amén, hermano. Aleluya. Vamos a seguirle. Bueno. Dice, pero Satanás fue literalmente echado del cielo por Miguel, el arcángel, y por Dios. Mensaje, preguntas y respuestas. En el mensaje, principio y fin de la explicación que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Miguel era Cristo, por supuesto, quien peleó las guerras angelicales en el cielo con el diablo. Satanás y Miguel pelearon juntos, o pelearon el uno contra el otro, mejor dicho. Esa pelea está desarrollándose ahora mismo. Por eso este mensaje fue pura guerra. Amén. Por eso este mensaje ha sido lo que ha sido, hermanos. Aleluya. Amén. Vamos a buscar otra cita. Dice así William Marion Branham: el mensaje de Cristo es el misterio revelado. Igual como Lucifer, párrafos 561 y 562. Igual como Lucifer lo hizo en el principio, le dicen a la gente exactamente, le dicen a la gente exactamente lo que Lucifer dijo a Eva: ciertamente Dios nos recibirá. Nosotros alimentamos a los pobres, o sea, hacemos obras de caridad. Eso está bien. Ciertamente Él nos recibirá. Nosotros somos una gran denominación. Somos una gran iglesia hermosa. Pues fíjense en nuestros grandes edificios. Miren la membresía tan grande. Somos millones. Ciertamente Dios no rechazará tal grupo. Es lo que Lucifer le está diciendo a las iglesias. Eso es lo mismo que hizo Caín. Cuando dice, trajo los frutos bonitos que le había producido la tierra. Dice que él había labrado, recogido y trabajado. Y trajo los frutos y rechazó. Ahora vamos a ver lo que rechazó. Y rechazó la humilde sangre del Cordero, queriendo entrar al cielo sin una expiación. Amén. Pero Dios ha hecho una expiación en Amarillo, Texas. Amén. Y es la única forma de entrar al cielo. Amén. Amén. La Biblia, el profeta dice que en esta expiación tenemos sanidad. Amén. Bajo esta expiación tenemos privilegios. Y Dios no escucha nuestras oraciones si no estamos bajo esta bendita expiación. Amén. 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 ¿Le aman? Amén. Mire, quiero leer una escritura aquí. Dice William Marion Branham: José
fue la mano, en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, José fue la mano derecha de Faraón. Y lo dice, y Jesús la mano derecha de Dios, así como siempre ha venido esas sombras. Nadie podía venir a Faraón, el cual controlaba el mundo en ese día. Nadie podía venir ante Faraón solamente por medio de José. Nadie puede venir a Dios únicamente por medio de Cristo. Ahora, el profeta dice algo aquí. Que en aquel tiempo Faraón controlaba el mundo. No gobernaba solamente Egipto, gobernaba el mundo. Amén. Entonces cuando pasó aquello que sucedió, aquel incidente cuando sacaron a José de la cárcel y lo llevaron ante Faraón, aquellos hechiceros, Faraón ni siquiera les reveló lo que él había soñado. Porque si el Espíritu de Dios estaba en ellos, deberían saber lo que había soñado. Amén. Entonces, pero viene con José, y José inmediatamente capta lo que estaba allá en la parte de atrás de la mente de Faraón. Cuando José capta eso, José le dice, mira, ya sé lo que soñaste, Señor. 7 espigas, 7 vacas, 7. Empezó, ¿no le suena eso como a los 7 truenos? Amén. Porque todo aquello fue una sombra de este día. Amén. Y cuando terminó de revelar, le dijo, búscate un mayordomo. Amén, búscate un hombre de tu confianza. Amén. Un mayordomo es el que atendía todos los negocios de su señor, todos, la economía también, lo económico también. Búscate un mayordomo para que ordene tu casa y almacene alimento. Y fue entonces cuando Faraón se volteó y dijo, ¿acaso, dijo, habrá otro hombre más dotado del Espíritu de Dios que este que acaba de revelar los secretos que estaban en mi mente? Tu nombre será Sacnac Panea, que significa el que revela los secretos. Amén. Y tú serás gobernador de todo Egipto. Y Egipto gobernaba el mundo. Tú gobernarás el mundo entero. Amén. Amén. ¡Qué premio para un hombre que pudo entrar en la mente de Faraón y sacar los secretos! ¡Qué gran recompensa, hermano! Y nadie moverá un dedo sin tu consentimiento. Amén. Aleluya. Oh, hermano. ¿No es eso lo mismo que sucede en el último día? Amén. Sabiendo que estamos por entrar a un milenio y que la palabra del Señor dice que nuestro Dios, William Marion Branham, es tan santo que no puede pisar esta tierra hasta después del milenio que sea purificada por fuego santo. Amén. Dice William Marion Branham en el mensaje titulado El futuro hogar. Dice, y cuando ya, dijo, esta tierra ya ha sido, primero, dijo, ya recibe 2 purificaciones. La primera es por fuego atómico. Pero eso no mata el pecado. El pecado pasa el milenio. Dijo, hay pecado todavía después del milenio. Ellos se levantan y hacen guerra contra los santos. Pero, aleluya, de Dios desciende fuego del cielo y eso purifica la tierra. Entonces Dios puede descender para morar en la tierra. Amén. Amén. La nueva Jerusalén. Amén. Pero estaba por entrar a un milenio y se iba a necesitar a alguien para gobernar la tierra. Amén. Amén. Un mayordomo. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña, Mateo 28, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros. Amén. Llama a los 700 y págales el jornal. Aleluya. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el párrafo 38 del mensaje, reconociendo tu día y tu mensaje. Ahora el mensaje del 7º ángel es para abrir el misterio de los sellos, llamando a los obreros gentiles de la hora 11ª a recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Aleluya. Amén. El 7º ángel está para darles el pago a esos obreros. Amén. 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 Un mayordomo. Un mayordomo que debe atender los negocios de su señor. Amén. ¿Le aman? Amén. Ya estamos terminando, hermanos. No se preocupe, hermano. Usted está demasiado bueno. Amén. Voy a leer una cita aquí. Y dice así la palabra del Señor.
Párrafo 69. Vamos a leer algunos párrafos. Mensaje, preguntas y respuestas. Predicado en 1959. Dice así William Marion Branham. Ve, Satanás originalmente era un arcángel de Dios. Él una vez habitó en el cielo. Él una vez fue la persona más grande en los cielos después de Dios. Satanás una vez fue la persona más grande en el cielo después de Dios. Él era la mano derecha de Dios en compañerismo, pero él se jactó en su corazón. Y no es esa la condición de la iglesia hoy en día. Deje que Dios bendiga a un hombre y ponga una poquita de confianza en él, y él se cree un sabelotodo. Él luego empieza una organización. ¿Ve? O hace algo para hacerse diferente. Oh, cómo caíste del cielo, Lucifer. Dios batalla mucho tratando de tomar a alguien con quien él pueda tratar y que se quede humilde y manso. Usted nunca recibirá más de Dios hasta que usted llegue a hacer nada. Usted tiene que empequeñecerse. El que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. El que se humilla, Dios lo exalta. Usted tiene que empequeñecerse antes de que pueda ser grande. Y usted nunca será grande por sí mismo. Usted será tan grande como Dios lo sea en usted. Así que Lucifer está en la tierra hoy, tratando de obrar en la iglesia para alcanzar el mismo propósito que empezó antes de la fundación del mundo. Lucifer fue echado del cielo. Muy bien. Estoy tratando de poner fundamento al hecho de que Lucifer en el cielo trató de enaltecerse él mismo y aún llegar a estar un poquito más alto que su Señor. Él traicionó a Miguel. Él se hizo para sí un gran reino al lado del norte, y luego fue echado abajo, y él y sus ángeles fueron echados. Dice William Marion Branham que cuando Lucifer fue echado del cielo, se trajo 2/3 partes de los ángeles del cielo. O sea, casi le dejan vacía la iglesia al Señor ahí arriba. 2/3 partes, y por eso dijo William Branham, por eso son más los hijos del mal que los hijos de Dios. Porque fueron 2/3 partes cuando Satanás le dividió la iglesia al Señor. Pero aquí dice William Marion Branham que Lucifer era la mano derecha de Dios. Y en Isaías capítulo 22, verso 15 al 24 dice así: Jehová de los ejércitos dice así: ve y entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo. Aquí voy a hablar de un mayordomo. Este puesto lo tenía Satanás. Este puesto lo tenía Judas Iscariote. Este puesto lo tiene José Branham. Ahí en el cielo lo tenía Satanás. Era el segundo. El mayordomo es la mano derecha de su Señor. Y dice así: ve y entra a este Sebna, el tesorero, el mayordomo, y dile: tesorero y mayordomo, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste sepulcro para ti? ¿Como el que en lugar alto labra su sepultura? ¿O el que esculpe para sí su morada en una peña? He aquí que Jehová te trastornará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, y te echará a rodar con ímpetu como a una bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te echaré, dice, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. El puesto mayordomo se le fue quitado a Satanás, la persona más importante que había aparte de Dios. Y de tu puesto te arrojaré. Dice, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá.
y lo hincaré como a clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Y colgarán de él toda honra de la casa de su padre, y los hijos y los nietos, y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Puesto de pie, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. El mensaje del séptimo ángel es abrir los misterios, llamando a los obreros de la hora undécima. Ese séptimo ángel es el mayordomo Amén. de Dios. Amén. Ahora imagínense si Satanás lo odia. Amén. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, todo este tiempo, Señor, aquí en tu presencia, podemos decir que la hemos sentido, Señor. Amén. Esa presencia está aquí, Señor, Amén. ahora Amén. mismo. Amén. Y Dios, ciertamente, creemos que tú estás aquí, Padre. Y sabemos, lo entendemos. Y te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. El concilio nos arrojó afuera. Y dijo William Branham, terminarán reuniéndose en casas, en hogares. Y aquí estamos, Señor. Amén. Aquí estamos, Padre Celestial. Pero Dios Todopoderoso, el mundo no es digno de los que estamos aquí ahora mismo. El mundo no es digno de los Branham. Oh Padre Eterno, estamos viviendo unos tiempos muy sublimes, muy Amén. maravillosos y muy peligrosos. Pero Dios, te damos gracias que estamos del lado adentro. Gracias, Padre, porque pudimos captar aquello, Señor, que tenías para nosotros en este día. Bendito seas, Dios Todopoderoso. En esta noche, Padre Celestial, yo pongo a tu pueblo, al pueblo tuyo aquí en Venezuela, en tus manos, Dios Todopoderoso. Amén. Yo sé que ninguno de ellos se puede perder, Señor. Amén. Porque como está escrito, a los que tengo en mis manos, ¿quién los podrá arrebatar de mi mano? Amén. Dios Todopoderoso, gracias por esa simiente predestinada, Señor. Para el mundo esto es pura herejía. Y ellos lo manifiestan, Padre, a través de redes sociales, que esto es solamente herejía. Oh Dios, pero para los que creemos, esto es vida eterna. Gracias, Padre Eterno, por nuestro hermano Orlando, que abrió las puertas de su hogar para este servicio. Fortalécelo, Padre, y que la presencia tuya nunca deje este hogar, Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Que así sea. Gracias por todo, Señor. Vamos a despedirnos, no de tu presencia, solo de este servicio, en el nombre poderoso del Señor William Marion Branham. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano.